Escuche bien, vamos entonces, estamos en la serie Apartados para su propósito y estamos en el número 4, en el mensaje número 4 de Apartados para su propósito. Y le pido entonces que vaya a Marcos capítulo 8, verso 22. Y mientras lo busca y lo encuentra, póngase en pie. Marcos capítulo 8, verso 22 de la palabra de Dios. Póngase en pie, por favor, y vamos a entrar en la palabra de Dios. Bien, dice así la palabra de Dios: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Muy bien, toma asiento. La palabra de Dios está completa y absolutamente bendecida. Ayúdeme con eso. Está completa y absolutamente bendecida. Muy bien, estamos entonces hablando acerca de ser apartados para el propósito de Dios. Y hemos entendido a través de la Escritura, lo que hemos enseñado, que nuestra vida es un acto intencional de Dios. No somos una casualidad, no somos el error de nuestros padres, sino que todo lo contrario. Dios definió el tiempo, el lugar y todo sobre nuestra vida. Por lo tanto, somos un acto intencional de Dios en nuestro ahora. Y hemos entendido que a lo largo del tiempo a veces somos dañados, pero en todas las áreas que hemos sido dañados, escuche bien, no hay ningún área en la que hayamos sido dañados que cuando nos encontramos con aquel que nos envió no nos pueda sanar. O sea, usted pudo haber sido dañado y usted dice: pastor, cuando pequeño yo fui dañado. No hay problema. Cuando te encuentras con Dios, con aquel que te envió, con aquel que te puso, Él tiene el poder de sanar todo aquello que fue dañado antes de que tú le conocieras a Él. Así que por lo tanto vamos viendo que Él tiene control, incluso no importa lo que haya pasado. Por eso no importa qué fuerte te haya pegado el mismo infierno, cuando te encuentras con Dios no hay herida que Dios no pueda sanar. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Está muy bien eso. Entonces, cuando hablamos del llamamiento y del propósito, nosotros debemos entender que el llamamiento es una oportunidad de Dios para vivir y alcanzar las promesas y alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Hemos establecido, y esto lo tomé del día viernes, solamente un par de cosas de lo que voy a decir. Quiero decir esto que ahora lo fui digiriendo un poco más, y hemos establecido que cuando nosotros operamos en el propósito de Dios, hay cosas en nuestra vida que serán asignadas, pero no necesariamente todavía recibidas. Hay cosas que Dios asignó en nuestro camino, pero que todavía nosotros no podemos recibir. Aunque el Señor ya las dio, todavía no llegan a nosotros. De hecho, cuando usted lee a Daniel, la Biblia dice que Daniel, cuando llega el ángel, capítulo 9, capítulo 10 y 11, aparece toda esta escena. Cuando Daniel está orando y el ángel le dice: del día que dispusiste tu corazón, desde ese día yo fui enviado a ti. Pero hubo oposición. O sea, no fue sencillo que la información que Dios le envió llegara a Daniel. Hubo oposición. Ya la respuesta había salido de la boca de Dios, pero Daniel todavía no le llegaba a los oídos. Lo que él hizo es seguir orando y seguir creyendo, y la oración entonces trajo ayuda. Usted puede leer eso. Entonces usted debe entender que hay muchas cosas que son la respuesta de Dios y que ya salieron de la boca de Dios, y que hay un sí para usted, pero todavía no lo recibimos. Ahora, ¿por qué no lo recibimos? A veces nos falta espacio para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces estamos tan llenos de nosotros que no tenemos espacio para lo de Dios. Estamos tan llenos de nosotros, tan llenos de mí, que no tengo espacio para Él. Tan lleno de amargura que no hay espacio para el gozo. Tan lleno de recuerdos que no hay espacio para lo nuevo. El Señor dijo: no puede haber un vino nuevo en un odre viejo, porque no entra, no cabe, no hay espacio.
Es importante entonces que liberemos el espacio para que lo nuevo de Dios llegue a nuestra vida. A veces nosotros no lo recibimos porque nos falta madurez. De hecho, la Biblia establece que mientras el niño está en un estado de niñez, de infantilismo, es igual que un esclavo, no puede recibir la herencia. Escuche bien eso. A veces la falta de madurez nos impide alcanzar. A usted le pudiesen regalar un auto. Quizás aquí hay padres que tienen la posibilidad de comprarle un auto a sus hijos, pero el hijo no lo puede recibir o no lo podrá usar hasta que cumpla una mayoría de edad. Aunque usted tenga el dinero para dárselo, aunque usted tenga la provisión y aún se lo compre, lo ponga a su nombre, ese niño no puede manejar porque estaría infringiendo una ley, y la misma ley le impide manejar aunque tenga el recurso. Ellos se desesperan por manejar, pero tiene que haber una madurez para alcanzar y poder recibir algunas cosas. Hay cosas que no podemos recibir solo por la falta de madurez. Ayúdenme con eso. También a veces nosotros no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque tenemos conexiones equivocadas. Otra cosa importante es que nuestras conexiones deben ser las correctas, porque escuche bien, conexiones correctas generan vidas productivas. Cuando usted tiene conexiones correctas, usted va a generar vidas productivas. O sea, a veces usted dice: qué raro que yo no puedo producir nada. No produce porque no tiene las relaciones correctas. Se mantiene en relaciones incorrectas, estériles. Nunca habrá una producción sobre su vida. Escuche bien esto. A veces nosotros no producimos o a veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque a veces estamos en tierras de deshonra. Usted no puede operar el lugar donde hay deshonra, porque ni Jesús pudo producir milagros en los lugares donde a él lo deshonraron. Usted no será productivo, escuche bien esto, usted no será productivo en el propósito de Dios cuando su vida no es honrada. Por eso usted dice: ay, pastor, yo como que tengo dones pero no los puedo desarrollar. Claro, porque en el lugar donde te mueves no hay honra. Cuando no hay honra no hay producción. De la misma forma en la vida espiritual usted jamás, y escúcheme bien la gente que me está mirando por internet o después en televisión, cuando uno está en una tierra que lo deshonra, uno no puede producir aquello que sí tengo y llevo por dentro. Por eso es importante la honra, porque la honra me lleva a producir los diseños de Dios sobre mi vida. ¿Me dice amén a eso? Entonces usted pudiese tener habilidades, dones de Dios, pero que no se pueden usar en un estado o en una tierra de deshonra. Entonces hay otras cosas que todavía no podemos recibir porque no tenemos fuerza para retenerlas. De hecho, hablaba el día viernes sobre este principio, que Ana estaba llena de lo que ella tenía por años, pero lejos de lo que Dios quería entregarle. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan llenos de nosotros que no tenemos espacio para nada de Dios y queremos que Dios siga ensanchándonos, pero a veces en ese ensanchamiento seguimos llenándonos de cosas de nosotros. Gente que era orgullosa ahora es más orgullosa. Impresionante como ya han pasado los años en la iglesia y la persona que era mañosa ahora está más mañosa. Uno esperaría que alguien que esté en la presencia de Dios ya no sea como era antes. Uno esperaría que alguien que está siendo expuesto a la palabra de Dios cambiara. Escuche bien, porque a veces lo que nosotros hacemos es llorar, tiritar, temblar, levantar las manos, caernos y todo, pero las conductas siguen iguales. ¿Cómo entonces puedo decir que Dios está conmigo si frente al mismo problema todos los años tengo duda, critico? Si frente a las mismas situaciones me lamento, dudo. ¿Cómo yo entonces puedo decir que Dios ha transformado mi vida cuando mi vida siempre es exactamente la réplica año? Y es más, a veces se ponen peor cada año, porque ahora con un poco de conocimiento envanece mucho más a la persona. Personas orgullosas, personas altivas, que a pesar de estar en la presencia de Dios y escuchar un mensaje, sus conductas siguen igual. Entre más la presencia esté en nosotros, mayor humildad debiésemos tener, porque estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y la Biblia, él nos enseñó, Él dijo: aprended de mí. No dijo aprendan los milagros, dijo aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender entonces la humildad, que no es estar sin dinero.
No vaya a confundir, es que yo soy humilde porque mire la camisa se me rompió. Eso no es humildad. Ora al Señor para que le dé una nueva. No hay problema, a veces nos toca pasar ciertos tiempos de necesidad, pero la gente confundió la necesidad con la humildad. Y la humildad es el conocimiento pleno, consciente de nuestras carencias y nuestras debilidades. Eso es la humildad. Saber cuáles son mis carencias y mis debilidades. Eso es ser humilde. El reconocer que necesito algo de Dios. El reconocer que necesito de alguien más. El dejarme enseñar, el tener un corazón enseñable, el recibir el consejo. Eso habla de humildad. Cualquier cosa distinta a eso es simplemente un orgullo religioso. Bien, esa es la dulce introducción que tenía para usted. Ahora, vamos entonces a lo que estamos en esta palabra. Vemos en esta palabra que Jesús están conectando a un ciego con Jesús. Sí, usted tiene que entender que todo lo que estamos hablando tiene que ver con el propósito, el llamamiento, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y que tomamos estos ejemplos para traer luz a través de la palabra. Y los hombres, estos hombres, dice la Biblia que trajeron a un ciego porque querían que Jesús, ¿qué hiciera? ¿Qué querían ellos? No, lo que ellos querían era que el Señor le tocase. Escuche bien esto. La Biblia incluso dice: y trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, que se acercara, que le pusiera las manos. Y de hecho la Biblia dice que sí le tocó. O sea, Jesús sí respondió a la petición de ellos. Pero escuche bien, a veces nosotros le decimos a Dios qué hacer. A veces nosotros le decimos o pensamos que la solución a lo que vivimos es decirle a Dios qué hacer. Y usted nunca tiene que decirle a Dios lo que tiene que hacer. De hecho, la Biblia dice que Él lo tocó, lo tomó de la mano. Pero aunque lo tocó de la mano, no sanó su ceguera, porque ellos querían que le tocase y el Señor le tocó. Pero el haberle tocado no manifestó la sanidad, porque ellos estaban diciendo qué hacer al Señor. No estaban presentando su necesidad. A veces pedimos cosas al Señor y pensamos que las cosas que pedimos van a solucionar nuestro problema, pero cuando llega nos damos cuenta que nunca solucionó nada. Hay personas pidiéndole a Dios un aumento de sueldo, lo tienen, pero luego siguen exactamente con la misma crisis, no cambió nada. A veces nosotros pedimos que llegue nuestra familia a la iglesia y cuando llega no cambió nada. Por lo tanto, escuche bien, lo que nosotros debemos hacer es que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y entender que el Señor sabe, de hecho Él dijo: mi Padre sabe de lo que tienen necesidad antes que ustedes se los pidan. Pero lo que es la necesidad conocida de Dios es distinto a la oración que yo le hago a Dios. Que Dios sepa y conozca mi necesidad no quiere decir que yo esté orando para que esa necesidad sea saciada. Dios sabe lo que yo necesito, y muchas veces lo que yo necesito es justamente lo que yo no quiero. A veces lo que yo necesito es justamente lo que yo no quiero. O sea, yo estoy pidiendo algo distinto a lo que Dios quiere darme, porque lo que yo quiero es distinto a veces a lo que Dios me está dando. Y lo que Dios me está dando es justamente lo que Dios sabe que yo necesito. Se puso enredada la cosa, pero escuche bien eso. Porque usted puede estar orando exactamente por lo contrario que Dios quiere darle. Porque si Dios se lo da, usted se aleja del propósito. Y lo que Dios está haciendo es mantenerlo en el propósito. Dios no está aquí para cumplir sus deseos. Dios está aquí para mostrarle a qué usted vino. Dios no está aquí para cumplir todos sus sueños. Dios no es una caja de peticiones. No es el gobierno de turno que ofrece de todo. No, el Señor está establecido que Él, y la Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El tema es que demasiadas cosas las estamos pidiendo fuera de su voluntad. Está nuestro deseo, pero está lejos de su voluntad. ¿Me dice amén a eso? Entonces a veces lo que nosotros recibimos o lo que queremos recibir no viene a solucionar lo que nosotros queremos que solucione. Es más, a veces algunos dicen: pastor, estoy orando por un trabajo nuevo y perdiste el antiguo.
Ya quedaste sin trabajo, estabas orando por uno nuevo y quedaste sin el que tenías. Y es como raro porque pedimos una cosa, recibimos otra. Porque a veces lo que estamos pidiendo no está ni cerca ni alineado con lo que Dios quiere darnos. Pero cuando pedimos una cosa conforme a su voluntad, eso es alinear mi deseo con su voluntad, Él nos oye. Me dice amén. Escuche bien estos principios. Caminar en el propósito de Dios es caminar en la voluntad de Dios. Caminar en el propósito de Dios es caminar en la voluntad de Dios. Si camino en la voluntad de Dios, estaré viviendo en el propósito de Dios. Porque hay mucha gente diciendo, ando detrás, pastor, ¿a qué vine? ¿Cómo le voy a decir yo si ni usted sabe? Hay personas diciendo, pastor, ¿y para qué cree usted que me llamó el Señor? Yo no le puedo definir eso. Yo puedo identificar eso, pero no definirlo. Porque se sabe para qué alguien vino cuando está en la voluntad de Dios, porque se manifiesta el propósito para lo cual fue llamado. Porque el llamado es algo evidente. Cuando Dios ha hecho un llamado sobre una persona, comienzas a caminar en el llamado de Dios cuando estás en la voluntad de Dios. Ya se los voy a aclarar porque me están mirando con cara de pastor. ¿A qué hora predica el segundo mensaje para entender? Escuche bien, no debo entonces estar detrás de un propósito, así como ¿para qué nací? ¿Para qué vine? ¿Para dónde voy? No, usted tiene que estar detrás de la voluntad. Usted tiene que tratar de hacer la voluntad del Padre, porque solo en su voluntad encontrará el propósito. Pero hay personas intentando encontrar el propósito lejos de la voluntad y no funciona. Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios está el propósito de mi vida. En la voluntad de Dios está el propósito de su vida. Cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga, encontrará la razón de por qué usted llegó. Pero solamente se va a manifestar estando en Cristo. ¿Me dice amén? Muy bien. Entonces la Biblia dice que toma a este hombre, lejos de ya todo lo que hablamos, porque ellos querían que Jesús lo tocase, o sea, tóquelo. Ellos pensaban que eso era suficiente, pero el Señor tenía otra cosa en mente. Lo que hace el Señor es lo toca, pero cuando lo toca, lo toma de la mano y lo aparta de ellos. La Biblia dice que lo saca de la aldea. A veces la respuesta de Dios no es lo que yo quiero, pero si Él no está tratando para llevarme a lo que yo de verdad necesito. Y entonces la cosa es que lo saca de la aldea. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo saca de la aldea? Una de las cosas y las razones más importantes, y se los he hablado, para encontrar el propósito de Dios y para que mi vida sea productiva, es que a veces es necesario salir de la atmósfera en donde estamos para que mi vida sea productiva. Usted escuche bien, a veces necesita dejar lugares y personas. Y a menos que eso no suceda, su vida quedará estancada. A veces, hermanos, nosotros no soltamos. Es imposible alcanzar el plan y el propósito de Dios completo, afirmado de personas que nos hacen ser improductivos. Lugares que son estériles. De hecho, en Lucas capítulo 2, la Biblia dice que hasta Jesús se desmarcó de sus padres. Con 12 años se desmarcó de sus padres, porque sus padres ni cuenta se daban donde él estaba, ni le importaba. O sea, Jesús no salió del lado de sus padres para ir al templo. Jesús nunca salió del templo. Jesús no iba por el camino y tomó una decisión de regresar. Jesús siempre se quedó en el mismo lugar. Lo que pasa es que ellos comenzaron a caminar sin Jesús. Y después de 3 días recién le pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba y él dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Se desmarca entonces de esos caminos que ellos habían caminado sin él, porque Jesús tenía claro que a veces, escuche bien, es necesario desmarcarnos de aquellas personas que no están siendo productivas en nuestra vida. Escuche bien esto. Es importante que la madurez te lleve a examinar con quién estás gastando tu tiempo y no esperar que Dios la saque de usted.
No esperar que Dios corte todas las relaciones, como pedir inmaduramente, Señor, si no es para mí, sácalo, cuando usted sabe hace mucho tiempo que esa gente te está dañando. Adolescentes que llegaban a hablar conmigo, me recuerdo hace años atrás a la oficina, me decían: pastor, es que mi pololo no es cristiano, es que él no ama a Dios. Otra señora me decía: es que mi marido me golpea. Y estaban esperando una palabra profética. Usted no necesita una palabra profética, usted necesita obediencia y necesita determinación para soltar las cosas que le están dañando. Usted no necesita un sueño como el de José, ni que se le aparezca la bestia, no, nada de eso. A usted lo que necesita es que se le alumbre el ampollete y decir: yo, esta persona me está dañando, me está corrompiendo, es tiempo que corte esta relación, porque si no la termino, la relación me va a terminar a mí. Si usted no termina ciertas relaciones en su vida improductivas, esas relaciones terminarán destruyéndolo a usted. Entonces no podemos alcanzar el propósito de Dios con relaciones equivocadas. Yo sé que eso es duro, pero usted no necesita ni una visión, ni una profecía, ni que yo sacuda la cabeza, ni nada de eso. Usted necesita obedecer a lo que usted sabe que está mal. Personas que te están llevando por otro camino. Vamos a hablar un poquito más de eso. Escuche bien esto. Cuando ya era grande, incluso la Biblia dice de Jesús que se apartaba. Y de hecho, cuando comenzó su ministerio, inmediatamente se desmarcó familiarmente. Pregunto, ¿María era mala? ¿Era mala? No era mala María. ¿Sus hermanos eran malos? Pero él entonces se desmarca porque, aunque no era malo, estaban deteniendo el propósito de Dios sobre su vida. Él estaba echando fuera demonios y María decía: está fuera de sí, hay que agarrarlo y meterlo a la casa. Porque aunque ella tenía conocimiento de quién él era, no podía entender la dimensión a la que Cristo estaba llegando. Llega tal momento que dice la Biblia que fueron los familiares, María y sus hermanos, a prenderle y le dijeron, porque ni siquiera fueron capaces de entrar a la casa, mandaron a decir: te está buscando tu mamá y tus hermanos. Y él dijo: ¿y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? No esa señora que me tuvo, no la que me tuvo 9 meses allí, ella es mi mamá, la amo, la encargó también cuando murió. Pero escuche bien, dijo: pero en el reino, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pastor, entonces eso significa que usted no tiene que pelear con nadie, pero usted tiene que avanzar. Usted tiene que seguir. Usted tiene que cerrar los oídos, porque a veces la gente que está con nosotros no podemos evitar que nos hablen, pero sí podemos evitar que lo que hablen dañe nuestro corazón. A veces están en una posición equivocada y cuando hablan dañan mucho más que lo que edifica. Entonces es ahí donde usted escucha pero no oye. Usted no puede, si está en un trabajo, evitar que la gente hable groserías, que la gente de pronto trate mal unos con otros, que la gente diga algo. Pero cuando alguien te diga que usted no sirve, usted cierre el oído, porque aunque él dice que usted no sirve, usted sabe que es un siervo de Dios útil para el reino. Cuando alguien te diga y en la casa: usted no sirve para nada, usted no es nada, y trate de decirte algo que usted no es, usted no puede escuchar, no puede evitar que alguien suelte una palabra, pero ponga el escudo de la fe y detenga los dardos del diablo que quieran decirle a usted lo que Dios no está diciendo de usted, porque usted es lo que Dios ha dicho que usted es. Aleluya. Pero a veces nuestro oído está demasiado abierto a lo que la gente dice. Jesús solo una vez preguntó para mostrar una revelación: ¿qué es lo que la gente dice de mí? Y hasta chistoso era lo que la gente decía. Y los discípulos habían prestado atención, por eso replicaron eso. Pero usted no puede andar escuchando a las personas que quieren dañarlo. Usted no puede evitar que hablen, pero puede evitar que lo que dicen dañe su corazón. ¿Me dice amén a eso? Demasiada gente cargada con lo que los hombres han dicho innecesariamente. Usted tiene que entender que hay cosas que los hombres van a decir que son palabras necias, improductivas sobre su vida. Pero a veces nosotros recibimos la palabra y esa palabra nos marca de tal forma. Hay personas que dicen: pastor, yo a mis 4 años mi papá me dijo que no servía para nada. Suelta eso. ¿Qué importa lo que la gente haya dicho de ti?
¿Qué importa lo que tu jefe dijo de ti? ¿Qué importa si de David se decía que no calificaba? No lo llamaron ni siquiera para el sacrificio, no lo llamaron como posible rey. Los hermanos lo menospreciaban, pero delante de Dios era el rey conforme a su corazón. Así que la gente se equivoca, la gente falla. De José lo mataron, no servía, ahí está el soñador, pero llegó a ser señor de ellos. Así que ¿qué importa lo que la gente dice de mí? Lo importante es que yo, escuche bien, no dije que Dios, dije que yo, porque Dios sabe quién soy yo. El tema es que a veces, por más que te lo repito, tú todavía no lo sigues creyendo, sigues dudando, sigues desconfiando. Por eso el Señor muchas veces soltaba palabras como esta: que las aves comen, que ni ciegan, ni trabajan, ni hilan, y mi Padre que está en los cielos las alimenta. Y el Señor miró a sus discípulos y le dijo: cuánto más vosotros valéis que estas aves. ¿Cómo Dios, que es su Padre, no tendrá cuidado de ustedes? Y nuestras actitudes muestran nuestra desconfianza a un Dios que nos ama. A veces dudamos cuando debiésemos creer que si Dios proveyó de pancito y de miguitas para las aves, ¿cómo voy a dudar que Dios va a proveer para mi vida? Y con lo que decimos o hacemos estamos negando la paternidad de Dios. Lo dejaré ahí y me retiraré lentamente. Cuando a Abraham se le pide, se le dice a él: Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Debo entonces aprender a soltar personas por causa del propósito de Dios. Dios no saca a la gente del lado de Abraham. Dios le pide a Abraham que suelte a las personas y que suelte la tierra, porque a veces las tierras son improductivas. No es que Dios no pueda en ese lugar bendecirme, pero hay demandas de Dios sobre mi vida. No es que sean malos, y tampoco, escuche bien, no se vaya a equivocar, usted no tiene que pelear con la gente para moverse de su lado. Ay, no, si yo le voy a decir unas cuantas verdades, no lo haga. Si no fue capaz de decirlo en el proceso, no lo haga en la salida. Hay personas que dicen: no, es que ahora que me voy a retirar y me voy a cambiar, el pastor tendrá que saber. Usted no tiene que ser así. Usted no puede ser un anzuelo que entra con algo dulce y sale con pedazos de carne. Usted tiene que bendecir los lugares que deja. Usted tiene que dar gracias por los lugares que Dios les hizo pasar. Y si no es capaz de confrontar en el momento cuando usted está allí, no lo haga cuando salga. Lo peor es hacerlo así. No debemos pelear cuando salimos y soltamos amigos. No debemos dividirnos por una discusión. No, usted no puede decir: sabe, usted me hace daño porque usted es grosero. No, abrácelo, bendiga, le diga: yo voy a caminar en otra dirección. Yo voy a comenzar a amar a Dios de una forma distinta. Ya no puedo venir a este mismo lugar. Este lugar es dañino, pero te bendigo, que les vaya bien. Cuídense, intente buscar a Dios. Suelte bien la gente. La Biblia dice que los hijos de este siglo son más astutos en el trato con sus semejantes. A veces nosotros somos agresivos en el trato. ¿Me dice amén a eso? Entonces escuche bien. Es importante que en mi vida no puedo ser gobernado por mis emociones. Mis emociones no pueden dejarme estancado en un lugar ni con una persona. Es que es tan bella Panchita, es que es tan tierno mi amigo, es que de chiquitito nosotros nos criamos. Entonces va a tener que cortar emocionalmente esa relación, porque hay cosas que te están dañando. Panchita ya no es la misma niña que hace 50 años atrás. Tienes que cerrar ese ciclo. Hay personas que están emocionalmente arraigadas a personas. Ay, que si la dejo, ¿quién va a cuidar de ella? El Señor cuidará de ella. Y a lo mejor usted es un estorbo para que Dios se manifieste a esa persona. Escuche bien esto. Hay lugares que fueron importantes para mi proceso, pero ya no me sirven para lo nuevo de Dios. Gedeón debió separarse de las creencias de su padre. Gedeón fue llamado para conquistar y derribar los altares, pero el primero que tenía un altar era su padre. Y tuvo que derribar altar de su padre por causa de la revelación del llamado y el propósito que él tenía.
Isaías estaba en el año, dice la Biblia, en el año del rey Usías, en el año que murió el rey Usías, cuando él estaba desesperado, estaba triste. La Biblia dice que él entonces fue sacado de donde estaba y fue llevado a un lugar especial. A veces Dios tiene que movernos violentamente de ciertos lugares para poder santificar nuestra vida y prepararnos para lo que viene. Importante es entender entonces que a veces las atmósferas incorrectas impiden que Dios cumpla su propósito en mi vida. Vamos, ayúdeme. De hecho, Jesús en la casa de Jairo no entró sino con sus padres y un grupo íntimo. ¿Qué pasó con los demás? No estaban, no generaban la atmósfera correcta para ver ese milagro. Entonces las atmósferas incorrectas no pueden desarrollar plenamente el propósito de Dios en mi vida. De hecho, usted conoce la parábola del sembrador. No es problema de la semilla. De hecho, la Biblia dice, escuche bien, de todas las semillas que hay, cuando se compara la palabra de Dios con la semilla, busque usted la semilla más poderosa, busque usted la semilla más resistente. Esa compárela. El Señor dijo, la palabra de Dios es la semilla. El problema no era la semilla, el problema eran los ambientes donde la semilla era plantada. Se tiró sobre espinos, se tiró sobre predegales, se tiró en el camino, y aunque era la palabra de Dios, no dio fruto. Porque los lugares ahogan la palabra. Entonces no tiene todo que ver con la semilla, sino tiene que ver con los lugares donde es depositada esta semilla. Escuche bien, una buena semilla en una buena tierra dará un buen fruto. Lo repito, una buena semilla en una buena tierra dará un buen fruto. Entonces el tema es que cuando alineo la buena semilla con la buena tierra, entonces allí tengo un buen fruto. Pero a veces los lugares son estériles, y por muy buena la semilla que usted tenga, usted puede decirme, pastores, que yo prediqué unos mensajotes, pero la tierra no se los recibió. Y aunque usted ayunó, predicó, oró, buscó de Dios, buscó todos los diccionarios, soltó la palabra, y aunque esa palabra era poderosa, tanto que usted la leía y lo hacía llorar, cuando la soltó, la tierra estaba cerrada y no se la recibió. ¿A alguien le pasó algo así? Por eso es importante entender que los ambientes, las atmósferas son necesarias. Cuando hay un ambiente de adoración, cuando hay un ambiente de honra, cuando hay un ambiente de gracia, cuando hay un ambiente de misericordia, cuando hay una disposición a recibir, entonces la semilla es depositada y da fruto y crece y se multiplica, se desarrolla. Y eso es lo que yo tengo que ser para la palabra de Dios. No puedo estar cerrado a ver qué me trae el predicador de turno. No puedo estar diciendo a ver qué revelación. No, usted tiene que ser una buena tierra para que tenga una buena semilla en su vida, pueda desarrollar un buen fruto. Pero aunque la semilla sea buena, si su tierra no está bien, jamás habrá un fruto. Por eso hay gente que de pronto dice, oye, yo llevo 20 años en la iglesia y sigo igual. No es problema de la semilla, es un problema de la tierra. Me dice amén. Entonces escuche bien. No solamente el Señor saca a este hombre de la atmósfera donde él estaba inmerso, sino que además le dice, cuando lo sana, no vuelvas a entrar a ese lugar. Hay lugares a los cuales nosotros no debemos volver. Hay lugares, escuche bien, no solamente donde Dios me quiere sacar, sino también Dios quiere cerrar, clausurar, para que nosotros no volvamos a esos lugares. Escuche bien esto, póngame atención y míreme. ¿Me está mirando? Vea uno que no me mira. No es que los lugares necesariamente sean malos, pero tu vida en ese lugar es una mala combinación. Betsaida no necesariamente era malo, ahí se hicieron milagros. El tema es que a veces potenciamos negativamente en ciertos lugares o con ciertas personas. Ejemplo, hay algunos que son buenos amigos, pero cuando tú te conectas con ellos te desordenas. No te controlas. No sabes decir no, no hay límites.
Te conectas con personas, tú eres bueno, él también es bueno, pero te conectas y eso queda, no sé lo que pasó ayer. Una conexión, hermanos. Entonces no es solo los lugares, sino que a veces cuando tú estás conectado con ciertos lugares, tú abortas el proyecto de Dios, cambias tú mismo, comienzas tu vida, comienza con esas personas y en esos lugares no tienes la capacidad de retenerte, no hay dominio propio, se comienza a hablar cosas que no se tienen que hablar, comienzas a recordar lo que no tienes que recordar, comienzas a vivir lo que no tienes que vivir, no pones límite. Hay gente que no es mala, pero tiene conexiones equivocadas y no puede resistirse porque todavía no hay un dominio propio desarrollado en tu vida. Evita eso. ¿Me dice amén? Entonces Jesús nunca dijo que Betsaida era mala, pero le dijo que no podía volver allí. Indirectamente también entonces lo estaba alejando del lugar y también de las personas. Jesús, escuche bien, lo conectó con su casa. Cuando él lo sana, él le dice: ahora que has sido sanado, ve a tu casa. No, escuche bien esto, no se lo cuentes a nadie en la aldea, ni vuelvas a ese lugar, pero sí vuelve a tu casa. En tu casa podrás conectar, en tu casa podrás hablar, en tu casa podrás decir, pero no conectes tus palabras a ese lugar. ¿Está conmigo? Entonces le dice: no quiero que conectes tu boca a la fuente de tu ceguera. O sea, en realidad lo que Jesús le está diciendo, la razón de por qué estás así es porque estabas mal conectado. Estabas conectado en un lugar y con personas que te pusieron los ojos negros, que ellos no podían sanarte, ellos no te podían ayudar, pero te conectaron conmigo. Qué bueno, estabas en un lugar que te conectó con el Señor, pero ahora tienes que salir de ese lugar. Escuche bien esto: Dios mide mi obediencia, a veces incluso por aquellas cosas que nosotros no entendemos. Pero pastor, ¿por qué? Es que yo no te puedo explicar por qué, pero sí tienes que obedecer. Sobre todo la obediencia se manifiesta en aquellas cosas que ni siquiera entendemos racionalmente, pero ahí está la obediencia y la bendición de ella. Jesús hace algo hermoso con este hombre. Lo toma de la mano, lo saca de donde él estaba, lo lleva al desierto, al lugar de intimidad. De hecho, este milagro es muy singular. En este milagro nosotros vemos que no se menciona a sus discípulos. De hecho, algunos de ellos vivían en ese lugar y no se menciona la vida de ellos. Jesús estaba solo con ellos, con esos amigos. Jesús sale al desierto. No era común que eso sucediera. Jesús ora 2 veces por este hombre. Es un milagro bastante particular. La Biblia dice que cuando ora por él en la primera vez, ve las cosas borrosas y sin definición. Y escuche bien esto, este es el principio. A veces nosotros hemos sido tocados por Dios, pero que hayamos sido tocados por el Señor o que estemos al lado de Él no quiere decir que nosotros tengamos claridad y definición en nuestra vida. Usted puede estar con el Señor y usted puede vivir con el Señor, pero eso no quiere decir que usted tenga definición o claridad en su vida. De hecho, a veces con el Señor las cosas se ven borrosas. A veces usted dice: pastor, yo estoy con el Señor, lo amo, pero no veo con claridad qué irá a pasar mañana. Lo bueno es que el Señor siempre da una segunda oportunidad. Lo bueno es que hay cosas que no se enfocan. Yo veo y noto que hay cosas que todavía no tienen un enfoque. A veces, claro, ¿por qué? Porque el toque del Señor, caminar con el Señor nos da una visión, pero permanecer en Él nos da la claridad. Una cosa, y la gente escuche bien esto, la gente lo que hizo fue recibir al Señor. La gente lo que fue es conectar con el Señor. Y quedó allí. Y entonces ahora dicen: oh, lo que yo no veía ahora lo veo. Mis ojos fueron abiertos, pero no tienen claridad, no tienen enfoque, no tienen distancia. Ven las cosas de lejos, pero muy borrosas. Ven hacia adelante y lo ven todo extraño y borroso. No tienen claridad. El hecho es que nosotros, el Señor nos ha tocado, el Señor nos ha manifestado su amor. Eso es hermoso, pero todavía no está la definición completa. ¿Qué hace? Pero permanecer en Él me dará claridad. Permitirle a Él tocarme otra vez. Decirle: Señor,
decirle con mi boca: Señor, aún no veo las cosas con claridad, aún veo las cosas que se mueven. Muchos de nosotros vemos cosas moviéndose, vemos que todo se mueve a mi alrededor, veo que todas las cosas comienzan a caminar, pero no veo definición. Muchos de ustedes han visto cosas, pero no han definido esas cosas. Han visto que cosas han comenzado a moverse, la distancia, pero no tienen un enfoque claro. Una de las cosas más importantes en la vida, entonces, no es solamente el hecho de caminar con el Señor, sino permanecer con Él. Creo que una de las cosas más hermosas y de todos los milagros, este es un milagro muy especial, porque el Señor encuentra a un hombre ciego en medio de una ciudad, en medio de amigos, y la Biblia dice que Él lo toma de la mano y lo saca de la ciudad. El ciego lo único que tenía que hacer era dejarse guiar. ¿Y hasta dónde lo sacó? ¿Cuánto caminó? ¿Cuánto avanzó? Lo suficiente para separarlo de ese lugar. Y la Biblia dice que cuando caminó con Él, una de las cosas emocionantes y de los milagros más hermosos, muchos milagros fueron: el Señor lo tocó, el Señor le dijo: sé sano, vayan a los sacerdotes, escupir los ojos. Eso todo es hermoso. Pero que el Señor haya caminado con este ciego, lo haya sacado de la ciudad, le haya tomado, la Biblia dice, lo tomó de la mano. Imagínense a Jesús saliendo con un ciego, sacándolo de la ciudad, dejándose guiar. Él no sabía para dónde iba, pero Jesús sabía exactamente el lugar donde lo quería tener y lo deja fuera. Creo que es uno de los milagros más hermosos de las Escrituras, porque no solamente recibió la vista, sino vio el proceso de la sanidad, de moverlo de un lugar, de separarlo de un lugar que era estéril, un lugar de deshonra, un lugar que a él no le convenía estar. Segundo, el hecho de que el Señor haya puesto sus manos sobre sus ojos y que a pesar de eso él todavía no veía con claridad, y el Señor decir: lo voy a volver a hacer. Creo que eso es importante en nuestra vida. Luego que el Señor nos separe, permanecer en Él. Luego que el Señor nos haya tocado y nos haya guiado, seguir en Él y seguir la instrucción. El Señor le dijo: no vuelvas a esa aldea, yo te saqué intencionalmente. Si lo hubiese sanado allí, entonces hubiera permanecido junto al mismo lugar con las mismas personas. Pero el Señor, lo primero, antes de sanarlo, lo separó. Por eso muchos de nosotros ocurre el mismo proceso en nuestra vida. Hay muchas cosas que usted todavía no ve sana. ¿Por qué? Porque primero viene la separación. Hay muchas cosas en su vida que Dios ha comenzado de la mano a cortar. Muchos de ustedes han comenzado a caminar en la dirección que ustedes no querían. La Biblia dice que fue traído el ciego a Jesús, pero luego que fue traído, Jesús lo saca. Es importante comenzar a caminar con el Señor y llegar al lugar que Él ha determinado tenernos. Póngase en pie, por favor. Entonces, lo primero, escuche bien esto. A veces nosotros no vemos inmediatamente con claridad todas las cosas, y a veces no recibimos todo lo que nosotros necesitamos. Pero sí es importante saber que aquel que me sacó es el que me quiere sanar. Y a veces en los primeros toques del Señor comenzamos a ver cosas, pero esas cosas no se ven con la claridad necesaria para definirlas. Usted sabe que las cosas se están moviendo. Usted mire y dice: yo noto que mi matrimonio se está moviendo, pero todavía no logro definir. Yo noto que hay como posibilidad de trabajo, se han comenzado a desatar algunas cosas, me están comenzando a llamar, pero no logro definir. Usted lo que tiene que hacer es permanecer en Cristo, dejar que Él trabaje. Él sabe lo que está haciendo. De pronto el Señor pone otra vez las manos. Dice: ¿qué ves? No es que yo veo como que son hombres, pero como que son árboles, se mueven. Está bien, eso es lo primero. Lo primero es que saber qué cosas se están moviendo. Hay cosas en nuestra vida que comienzan a moverse lentamente, sin definición, hasta
hasta que de pronto vienen esos segundos toques del Señor. No es común. Primera vez en la Escritura que Jesús 2 veces, pero no es porque Él no podía sanar a la primera. Hay principios en esto. Es lo que el Señor está diciendo. He comenzado, pero lo voy a terminar. El Señor nunca deja a alguien a media. De hecho, el Señor nos encontró y determinó no dejarnos igual. Por eso usted jamás puede decir, que yo no sé, yo creo que nunca voy a cambiar. No, usted ya ha dado pasos importantes. Usted no es el que antes era. Quizás no es el que quiere ser, ni todavía lo que el Señor le ha prometido. Quizás no está donde el Señor le prometió, pero tampoco está donde comenzó. Poco a poco se han comenzado a aclarar las cosas. Deje que el Señor siga aclarando, echándole colirio a sus ojos. Si es necesario un nuevo toque, el Señor lo va a hacer. Cuantos toques sean necesarios para que usted vea lo que Dios quiere que vea. Si él no veía, porque Jesús estaba mirando allá. Jesús vio 4 o 5 hombres allá con claridad. Y lo que hizo Jesús es orar por sus ojos hasta que él viera exactamente lo mismo que Jesús estaba mirando. El Señor trabajará con nuestro corazón y nuestra vida hasta que nuestros ojos se alineen a lo que Él está mirando. Mientras eso suceda, sigue allí. No te vayas a mover, no abandones tu lugar. Si no ves las cosas con claridad, pídele: Señor, todavía no lo veo claro. No te conformes con las cosas borrosas. Él pudo haber dicho: ya, Señor, ahora ya no estoy como antes. Pero no fue eso. Él dijo: no, Señor, todavía no está completo. Y el Señor tenía un nuevo toque para él. Y hubiese sido necesario 20 toques hacia el Señor. La cosa es que tú mires como Él mire, que tú veas lo que Él vio. Lo importante es, de hecho, era innecesario, escuche bien, que José tuviera 2 sueños. Con uno era suficiente, se entendió. Pero quizás se le quedaron dudas y el Señor le mandó un nuevo sueño. De hecho, Faraón, lo mismo, 2 sueños. Era innecesario tal vez, ya con las espigas o con las vacas, pero el Señor 2 sueños. A veces el Señor tiene que volver a repetir. El apóstol Pablo dice: vuelvo a repetirle las mismas cosas. Llega y dice a veces el apóstol: vuelvo otra vez a recordarle, y no me es molesto hacerlo. Lo que quiero es que entiendan. Jesús muchas veces repitió patrones de milagros porque Él quería que nosotros entendiéramos. Lo que Dios quiere es que vivamos y operemos el entendimiento, saber con claridad. Dios te va a hablar, y Dios, cada palabra es una gota de colirio para tus ojos, para que tú veas como Él está mirando. Cuando se termine ese proceso, podrás volver, y no al lugar donde saliste. El Señor le dijo: no te vayas a meter al lugar de donde yo te saqué. Camina hacia tu casa. Esa es la dirección. Acá hubo ceguera, pero acá llegarás en luz. Levánteme su mano, por favor, y yo profetizo en el nombre de Jesús que ustedes mismos, ahora mismo, en el nombre de Jesús, muchos de ustedes están viendo cosas borrosas, inestables, cosas que se mueven, inestabilidad. Y eso te preocupa porque tú dices: es que las cosas se están moviendo. Ese movimiento habla de inestabilidad. Yo no sé qué está sucediendo, pero Dios tiene un nuevo toque para ti. Lo más hermoso de este hombre es haber caminado con el Señor y haber permanecido en Él. Yo sé que muchos de ustedes ahora mismo, mientras yo predico, hay muchas cosas y luz que vinieron a tu vida y tú dices: pastor, hay cosas que tengo que terminar. Hay cosas que tienes definitivamente que terminar, que tienes que soltar. Y no solamente soltarlo desde lo físico, que es una cosa. Lo más importante es lo emocional.
Hay cosas que tú no has soltado en lo emocional, que tendrás que dejar. Por eso Dios le habla a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? ¿Por qué lloras por cosas que ya no van? Suéltalo emocionalmente, termínalo. De hecho, él ya no tenía relación con Saúl. Samuel con Saúl ya no tenían relación, pero Samuel no lo soltaba, no lo quería dejar. Por eso el Señor le dice: ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Hay cosas, hay un hasta cuándo de Dios para ti. ¿Cuándo va a ser el día que vas a soltar el pasado, que lo vas a depositar a los pies de Cristo? La respuesta fue el aceite. Unge tu cuerno con aceite. El aceite fue la línea que marcó la división entre el antiguo y el nuevo rey. Siempre el aceite, tipo del Espíritu Santo, será lo que puede marcar la división entre lo que antes me hacía sufrir y lo que traerá alegría a mi vida. Permítele al Señor eso. Permítele al Señor que pueda trabajar en tu vida en esa área. Hay cosas que tienen que ser soltadas, que no te hacen bien y que te estancan hacia donde Dios te quiere llevar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y hoy, Señor, oramos para que muchas cosas que nos ataron ya no nos aten más. Sé que tengo que salir de algunos lugares y que tú, por el propósito, me impides volver allí. Pero sé también, Dios, que tú me darás las fuerzas. Y como yo no puedo salir, a veces tú me llevarás de la mano. Tú me sacarás, tú me ayudarás, tú me guiarás para llegar al lugar donde tú quieres tenerme. Hoy, Señor, delante de ti, nosotros necesitamos ese segundo toque, Dios, porque hay cosas que todavía no vemos con claridad. Hay cosas que se mueven pero no las definimos. Y yo, junto a mis hermanos, queremos ver lo que tú estás mirando. Si yo veo lo que tú ves, eso me dará alegría, eso me dará esperanza, eso me hará vivir en una proyección. Ver como tú ves, alcanzar mis ojos hasta donde tú ves. Porque uno ve a sus hijos y los ve borrosos, no sabe si están adentro, están fuera, si vienen o no van. Pero tú los ves convertidos en ministros, tú los ves llenos de tu Espíritu Santo. Déjanos ver como tú ves, Señor, para caminar en fe, para creer que así será. Por favor, Señor, permítenos ver como tú estás viendo nuestro matrimonio. Yo veo algo que está roto, veo algo que está disfuncional, veo que la cosa está difícil, pero tú nos ves unidos, envejecer juntos. Nos ves, Señor, amándote con todo el corazón, cerrando nuestros años, abrazándonos. Déjanos ver como tú ves. Que nuestra mente y emociones no nos traicionen a la hora de ver como tú ves. Permítenos ver como tú estás viendo nuestras finanzas. Que vemos hoy día deudas por aquí y por allá. Vemos que tomamos de un lado para tapar en otro. Vemos que la cosa sea difícil, que las matemáticas no me dan. Pero tú ves que han sido sanadas. Tú ves deudas pagadas. Tú me ves bendecido, sano financieramente. Señor, déjame ver como tú ves. Hay cosas que se ven borrosas. Hay cosas que yo digo, el día de mañana estaré enfermo, esta enfermedad me va a dominar. Y tú me ves en una plataforma contando un testimonio, diciendo lo que tú hiciste en mí. Déjame ver como tú ves. Déjame enfocar, oh Dios. Hay cosas que no se ven con claridad. Déjame ver como tú ves. Déjame ver a mis padres sirviéndote con todo el corazón. Déjame ver a mis hijos, a mis hermanos, a los que están lejos. Déjame ver cómo se reconcilian. Déjame ver cómo tú estás viendo. Déjame ver así, oh Dios. Déjame ver a través de tus ojos. Déjame descansar en tu mirada. Déjame descansar en lo que tú ves. Quizás hoy en medio de una prueba, pero mañana
levantando mis brazos, diciendo: Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Alguien tiene que recibir lo que estoy hablando, porque sale del Espíritu. Yo los veo a ustedes levantando sus manos diciendo: Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Él me ayudó, Él no me dejó, Él sanó. Porque esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez y más excelente peso de gloria. Vamos, reciba la palabra. Por un minuto, dígale: Señor, déjame ver, tócame para que pueda ver, lléname para que pueda ver. Solamente los toques del Señor sobre aquellas áreas dañadas pueden hacernos ver como Él está viendo. Solamente el toque. Usted dice: sí, pastor, yo estoy al lado del Señor. Sí, pero el Señor dijo: le tocó, le tocó. El Señor está en nosotros y con nosotros, pero hay áreas en nuestra vida que necesitan el toque del Señor. Usted dice: pastor, yo he caminado con el Señor 20 años. Sí, es hermoso, permanezca en Él. Permítale ahora tocarlo. Que Él toque áreas. Él tocó los ojos. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Permítale al Señor que toque áreas que han sido dañadas. Vamos, vamos. Reciba la palabra. Reciba la palabra. Dígale: Señor, permítame ver. Señor, déjame enfocar. Yo quiero ver de lejos. Quiero ver 10 años hacia adelante. Yo me veo 10 años hacia adelante, lleno de la gloria de Dios. Veo a tus hijos ya adolescentes, no peleando para a ver si vienen o no vienen a la iglesia. No, yo los veo adorando a Dios. Yo los veo sirviendo, quebrantando su corazón, predicando en sus escuelas, siendo los primeros en lo que hacen, honrando tu vida, respetándote. Yo voy 10 años hacia adelante, 20 años hacia adelante. Y si el Señor no ha venido, yo veo a tus nietos sirviendo a Dios. Veo tus finanzas sanadas. Veo una casa grande. Veo un patio enorme. Veo que lo que antes fue un sueño para ti no era un sueño tuyo, era una promesa de Dios en tu vida que necesitaba ser procesada. Yo veo que estás volviendo después de 7 años de dolor, y el Señor te dice: hay que restituirle todo lo que le fue quitado. Hay que devolverle todo lo que él perdió. Devuélvale todo lo que él tenía. Yo veo áreas de tu vida sanadas. Lo que hoy para ti es un dolor, mañana es un testimonio. Lo que hoy para ti es una herida, mañana es una exposición para otros. Tú estuviste en el desierto, tú tienes experiencia. Moisés, 40 años te dieron experiencia. Ahora necesito que guíes a otros a través de él. Yo te sostuve 40 años en el desierto. Ahora quiero que saques al pueblo, porque vienen otros años y necesito que tú seas el que los guíe, porque tú resististe en el desierto. Y necesito la experiencia tuya para guiar a muchos a donde ellos no podrían ir sin un hombre de desierto. Tú ya estuviste allí. Muchos están allí siendo entrenados para luego guiar a otros a cruzar. Si usted sobrevivió 40 años, Moisés, y 40 años hasta que la zarza ardió, sobreviviste sin mí, tú puedes sobrevivir conmigo. Vamos, 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 conéctese con la palabra. Déjese, saque sus pensamientos, deje fluir al Señor allí. Dios está tocando tu vida. Dios te está hablando, porque lo que estás viviendo tú, Dios lo necesita para alguien más mañana. Tu vida, el dolor, la presión, los quiebres, las humillaciones que han venido, no te han destruido. El apóstol Pablo dijo: sí, es verdad, estamos derribados, pero no destruidos. A veces nos caemos, pero no nos destruye nada. Escúchame bien. Lo que usted está pasando, alguien más lo necesita para poder salir de donde está. Cuando salgas, la zarza está ardiendo. La zarza para Moisés, ¿sabe lo que fue?
fue el término, fue la graduación, fue la titulación de un hombre que esperó 40 años creyendo que el que lo llamó no había acabado con él en el desierto. Cuando él vio la zarza arder, porque él antes de salir de Egipto, la Biblia es clara y lo dice, él sabía que debía ser el libertador. Y durante 40 años él esperó que una zarza ardiera para hacer aquello para lo cual él fue salvado de las aguas. Cuando Dios enciende la llama, cuando algo sobrenatural sucede, cuando Dios te habla al corazón y enciende algo en ti, es porque es el tiempo de salir del desierto. Es el tiempo de decir: usted ya pasó, se terminó, acabó. Gracias por resistir. Ahora comienza el proceso, pero no como lo viviste antes. Ahora la nube te va a seguir, la roca estará contigo, mi presencia irá contigo. ¿Sabe? Escúcheme bien esto. Eso sale del Espíritu Santo, recíbalo. El Señor le dice a Moisés, le dice: mi ángel irá en pos de ti, puedes seguirlo a él. Y Moisés dijo: no. Si tu presencia no va conmigo, entonces no me saque de este lugar. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque Moisés ya había vivido 40 años sin esa presencia. Él sabía lo que era un desierto sin la presencia de Dios. Pero del momento que la llama se encendió, él ya no pudo vivir un día más sin esa presencia poderosa en su vida. Recíbame esto, porque si pudimos sobrevivir tiempos sin él, mucho más ahora que su presencia está contigo. Oh, reciba eso. Reciba eso. Reciba eso. Si pudiste resistir tiempos fuera de la mano de él, ¿cuánto más podrá resistir en la mano de Dios? Cuando la zarza se enciende, ya nunca más se puede volver a apagar. Aleluya. Oh, hay una gloria de Dios. Vamos, alguien tiene que aquí quebrantar su corazón, conectarse con Dios. ¿Por qué no le permites a Él? Tú necesitas lo que Él tiene. Él tiene lo que tú necesitas. Abrázalo, déjate guiar, déjate caminar, deja que Él te lleve, avanza, déjate abrazar por Él. Él te quiere mover de donde estás y llevarte a un nuevo lugar, lejos de donde antes estabas. Hermoso Dios, hermoso Dios. Hay una gloria de Dios preciosa en este lugar, una presencia de Dios. Proclamamos tiempos de milagro. Levántame tus manos, porque yo voy a soltar una palabra. No necesitas nada más que una palabra para cambiar tu vida. Escúchame. Por un momento dile al Señor un área en la que tú necesites mirar claramente, que necesites el toque del Señor. Por unos minutos dile: Señor, esto es, aquí está, esta área, mi familia, mis finanzas, mi salud, mi proyección, mis hijos, mi casa, yo no sé cuál es, pero vamos. Dígale usted allí donde está: oh Dios, gracias. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra. Y tu palabra es viva y es eficaz. Y en este mismo momento, mi Dios, yo suelto tu palabra de milagros sobrenaturales, ahora siendo manifestados en áreas corporales, familiares, financieras. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor,
Necesitamos ese toque de tu santa presencia ahora mismo, en el nombre de Jesús. Señor, declaro en el nombre de Jesús milagros. Dijimos que hoy ayunábamos por milagros, y esos milagros sobrenaturales vienen ahora mismo sobre nosotros y los vamos a contar. Ahora mismo quizás no los podemos ver, pero ya llegaron y los vamos a contar. Señor, gracias por tu santa presencia que está aquí en medio de nosotros. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús.